Terror galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Una línea de ayuda paranormal para todos aquellos que sufren del terror galénico. Episodio de hoy: Terrores nocturnos. Hola, bienvenidos a su programa Terror Galénico, segunda edición. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Una línea de ayuda para aquellos que sufren del terror galénico. Creo Muy que bien. esa es la peor intro que hemos hecho en la vida, pero vamos a dejarlo. Los amamos, nuestros queridos suscriptores, nuestros queridos y sensuales suscriptores, Sí. siempre siguiéndonos. Los galenitos. Por ustedes esto vale la pena, muchachos. Así es. Estamos aquí arrancando nuestra segunda temporada y hoy tenemos algo diferente porque si bien nos siguen llegando todas estas historias que no se cansen nunca de mandarlas, por favor, vivimos para ello. Hoy preguntarán, ¿quién está ahí sentado con ustedes? Tenemos un testimonio especial en vivo de nuestro compañero Alan. Nos va a hablar de una experiencia que tuvo y pues vamos a empezar con eso, si les parece. Pues el día de hoy yo vengo a platicar una historia que fue muy repetitiva. Normalmente cuando empiezas a soñar algo o lo empiezo a soñar es como repetir el sueño muchas veces, y cuando yo empecé a soñar con que alguien llegaba y me sometía en el sueño, o sea que me tenía como agarrado, y lo que sucede es que cuando yo me levanto todavía me siento en el sueño, tan es así que yo veía todavía las sombras, incluso formas donde que normalmente es algo que acomodaste, o sombras que se van haciendo en la noche que cuando tú te levantas ya no es igual a cuando te dormiste. Entonces yo sentía que alguien llegaba, y como yo duermo boca abajo, sentía que alguien me ahogaba y que no me podía levantar. Entonces cuando yo me levantaba sentía que alguien estaba como en la puerta, o sea, como viéndome, y en ese momento yo tenía que despedirlo. O sea, yo empezaba a correr y decirle lárgate, y poco a poco se iba como aclarando la mente, y como que se va yendo la energía, o como que y tú también empiezas a sentir miedo, porque después de levantarte de una pesadilla lo primero que sientes es miedo. No sabes ni qué es lo que está pasando, ni si es real o si no es verdad, y cuesta incluirse a la realidad. Entonces la sensación de sentir una pesadilla es esa, es como no saber qué sí pasó y qué te estás imaginando a partir de donde te levantas. Creo que a mucha gente le pasa ese momento donde no sabes todavía si estás soñando o estás despierto. Yo creo que también es una experiencia común. Esta idea de que te despiertas y sigues soñando y luego te vuelves a despertar. Digo, más allá de que en la cultura pop también lo rescatan mucho, es Pero algo esa que sensación justamente creo que es el verdadero terror, ¿no? Ajá. Cuando ya tú sabes que estás despierto de alguna manera, pero sigues teniendo como remanentes. Sí, ese límite, ¿no? Como entre el sueño y la realidad, donde estás en los dos. Era como 2-3 días seguidos, o como en una semana me pasaban 5. O sea, era como... Y luego lo raro es que yo ya empezaba a identificar que estaba en el sueño. Que ya como al cuarto día decía, otra vez este sueño, y lo que hacía era batallar por levantarme, por decir, a ver, despiértate, porque mi sueño se hacía cada vez más consciente, y cada vez me daba cuenta, como la película de Freddy Krueger que dices, otra vez en el sueño, sí me captaba como que otra vez o sea, yo ya sentía como que ahí viene el sentimiento de que te están ahogando nuevamente en la almohada. Yo ya me premeditaba y decía, ahí viene, y lo sentía y dejaba pasar todo, y como decía, y muchas veces dejaba como hasta esperar hasta dónde podía aguantar, pero la sensación de que no respiraba era la que ya decía, ya no aguanto más, porque decía, ok, estoy soñando, lo voy a dejar pasar y voy a pensar en otra cosa, pero no pasa otra cosa más que se intensifica hasta que te tienes que levantar. Y ahora, tú dices que se repetía la sensación, pero por decirlo así, veías esa sombra, ¿dirías que era como lo mismo o era nada más el mismo sentimiento? Cada vez lo humanizaba más, o sea, cada que yo me levantaba y sentía la sombra, y la sentía en diferentes, o sea,
yo decía, ok, ayer este gancho que quedó aquí fue lo que me hizo creer que era una sombra y lo cambiaba. Ajá. Entonces era raro porque lo que yo modificaba era como que ahora una nueva área del cuarto, de la habitación, era lo que ahora hacía una nueva sombra, y cada vez yo sentía a la persona más cerca cuando me levantaba, y más humanizado, más Sí, humano. como si Ya lo fuera aclarando cada vez Claro, más, ¿no? claro, Como si claro. lo vieras cada vez más cerca, digamos, ¿no? Se iba definiendo cada vez. Exacto, Ajá. y cada vez era como de mayor definición a menor definición hasta que perdías la imagen, pero sí era cada vez como otra vez aquí o otra vez esto, o sea, es como, ¿y por qué porque a veces pensamos que las pesadillas es porque cenaste demasiado, y no todos los días cenas igual, y repites la misma pesadilla, es como, entonces ¿a qué se debe que sea una pesadilla? Y ya dudas si es realmente por algo biológico o es algo que realmente está sucediendo. Y fíjate, eso es muy interesante porque la repetición es algo que no es, digo, valga la expresión, normal. O sea, la continuación del sueño a lo largo de varios días es algo que, pues, de una u otra manera atrae atención sobre el hecho. Porque uno puede tener, vamos a decir, 3 días seguidos una pesadilla, pero que se repita la misma sensación con, digamos, la misma temática o la misma entidad Es extraño. y el mismo desenlace, porque nos decías que te despertabas, seguía estando ahí, pero poco a poco se iba difuminando otra vez hasta que ya no era nada. Y sobre todo el pensarlo, el como sentir la sensación de que ahí viene otra vez la energía, o sea, como que otra vez voy a soñar esto, ya era como antes. Sí, o sea, ya tenías como esa anticipación de, Exacto. como hasta cierto punto un presentimiento, ¿no? De que iba otra vez a empezar. A empezar como la sensación de sentirse así, de levantarse, y de cada vez, ¿sabes qué es lo que a veces me da miedo? Bueno, que todo me da miedo, mi sentido aventurero. Y si me quedo más tiempo en el sueño, ¿y qué va a pasar? ¿Con quién me voy a encontrar? Pero después como que sí te viene el miedo porque no logras todavía controlar todo, y es donde te levantas inmediato. Pues todo esto forma parte de un conjunto de cosas, un conjunto de muchos elementos que, pues, a lo largo de la historia se han vivido, porque todos dormimos y durante ese momento, pues todos estamos expuestos a las mismas cosas, que bueno, vamos a verlas desde varias perspectivas como siempre, pero que pues se han repetido a lo largo de la historia. La verdad es que nada es nuevo bajo el sol. La humanidad pues, siempre tiene como los mismos los mismos 3 problemas, ¿no? Vamos a decir. Algo muy importante y algo muy curioso es que sabían que el ser humano invierte aproximadamente 1/3 de su vida en dormir. Actividad tan necesaria que se llevan a cabo funciones fisiológicas imprescindibles para el equilibrio físico. Las personas que no duermen, que solo duermen 4 horas, 3 horas, empiezan a generar una sustancia que en la glía, que es, digamos, una sustancia que está en el cerebro. Esa sustancia se empieza a llenar de toxinas, y eso pasa justamente porque no estamos durmiendo bien. Y eso que nos trae como consecuencia padecer ya sea Alzheimer, Parkinson o esas enfermedades neurodegenerativas. Y pues de hecho, evitar que la gente durmiera se usaba también como tortura anteriormente. También. O sea, mantenían a la gente despierta por mucho tiempo, y la privación del sueño, incluso pues en técnicas de interrogación avanzada, dirían los amigos espías, se utiliza todavía. La privación del sueño es una cosa que daña muchísimo el pensamiento y no necesitas hacerlo mucho tiempo. O sea, la doctora nos habla de que a lo largo del tiempo se acumula la toxina, pero para afectar tu comportamiento y para afectar tu desempeño en el día a día, nada más con que lo mantengas a una persona cerca de un día sin dormir, como nos dice la doctora, pues realmente el no dormir afecta mucho el cerebro, y vamos a hablar pues un poquito más de esto todavía. Sí, y justamente estos trastornos que se dan en el sueño tienen un nombre que se llaman parasomnias. Estos son trastornos asociados que se caracterizan por episodios breves o parciales de despertar, en los que no se produce una interrupción importante del sueño ni una alteración a nivel de vigilia diurno. Aquí vamos a encontrar distintas. Hay que recordar que el sueño se va a dividir en el sueño no REM, o sea, de no... Movimientos rápidos de ojos. Rapid Eye Movement. Ajá. Y el sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos.
Y nada más para saber, en ese es donde se dan los sueños, ¿no? Así es. Las pesadillas usualmente se dan justamente en el sueño REM, en medio, digamos, justamente, es donde el cuerpo se paraliza y la respiración baja. Ahora, ¿qué pasa con los errores nocturnos? Son aquellos que se dan justamente en el sueño no REM, cuando cuando tu cuerpo empieza a relajarse, cuando empieza a entrar al estado ya de dormir. Sueño profundo, ¿no? Ajá, de sueño profundo. Entonces, aquí los primeros, los sueños los trastornos que aparecen justamente antes de que se llegue el sueño profundo son los despertares confusionales, esas sensaciones que por ejemplo yo tenía mucho cuando estaba en el hospital, de que me levantaba y pensaba que seguía en el hospital y cosas por el estilo. No sé si les ha pasado. Pues justo es lo que nos comentaba ahorita. O cuando te levantas pensando que ya pasó un día, que tomas una siesta en la tarde y te levantas y te cambias y no sientes. Sí, el sonambulismo, terrores del sueño y trastornos de la alimentación relacionados con el sueño. Siempre que se te antoja el pastelito. ¿Por qué volteé a ver a Raúl, doctora? Mencionan justo de que no cenes pesado, ¿no? Esto es como algo muy, un dicho popular. Ay, sí, ahorita al rato les voy a contar una experiencia que tuve por cenar pesado. Cenar pesado sí puede ser una causa, por lo que entendemos. Ahora, también depende mucho ya de los hábitos de cada quien, ¿no? Porque me parece que cuando una persona dice cenar pesado no es lo mismo para unos que para otros. O sea, yo realmente... También cenar sandía. En México es cenar sandía. Okay. Porque ya lo saben, podemos cenar pozole, podemos cenar guarache, podemos cenar taquitos. Pues es también como decían, ¿no? Pero menos sandía. Sí, ¿no? También, bueno, no sé si en todos, pero a mí me tocó gente que decía, no, es que si cenas plátano te cae muy pesado. No he escuchado lo de plátano. Y eso a mí me pasó porque pues yo ceno mucho, o sea, yo sí ceno mucho y no tengo pesadillas, pero yo en general como mucho. Y el asunto es, un día estaba con unos amigos y pues me sirvió un plato de cereal, o sea, la verdad. Y le digo, oye, ¿no tendrás un plátano? Y me dice este chavo, no, oye, un plátano. ¡Ay! Es que te va a caer pesadísimo. Y yo así de, no, es un plátano, no puedes. Y la cosa es, o sea, al final el cuerpo se va acostumbrando a cómo nos manejamos. Entonces, a veces no es solamente el cenar pesado, sino el cambio nada más, lo que propicia que también tus patrones de sueño cambian. O sea, tú intenta cambiar tu rutina y biológicamente tu cuerpo va a notar el cambio. Eso va a terminar haciendo que duermas mejor o peor. Que yo ahí tengo una teoría en cuanto a que la pesadilla puede ser un método de defensa del organismo al momento de cenar pesado. Tu digestión no ha terminado. Entonces tú cenas pesado, te acuestas y empiezas como a bajar. Digo, ahí nos puede decir la doctora el científico, pero siento que cuando cenaste pesado y te levantas por una pesadilla es porque no puedes todavía apagar la máquina porque el estómago está a la mitad de la digestión. Puede ser una idea de que una pesadilla sea un método de defensa del organismo. Sí, porque tal cual, el solo hecho de hacer digestión llevas una gran cantidad de energía. Es por eso que lo más recomendable es no acostarse. Y también, bueno, vamos a seguir hablando en caso de cuando ya estás en el sueño profundo, ahí es donde se dan las pesadillas, como justamente les decía, trastornos del comportamiento durante el sueño, parálisis del sueño aislada y recurrente. Y pues también hay otros tipos de parasomnias que luego vamos a hablar. Hay una muy interesante que se llama síndrome de estallido cefálico. Eso me suena que te levantas pensando que se te estalló el cerebro, ¿no? Eso me suena a mí más bien que no te levantas. Ajá, estoy demasiado... O sea, la descripción creo que nos explica muy bien qué está pasando ahí. Para los que no tienen tanta idea de las etimologías, cefálico tiene que ver con cabeza. Entonces, estallido cefálico... Ajá. It blew my mind. Eso. Freud relacionaba mucho los sueños en general, en interpretación de los sueños. Con nace el psicoanálisis, con Así este es. libro justamente. Y él que nos habla ahí de que todo lo que vemos a través del estado profundo de sueño
podríamos en esta situación de un sueño profundo. Y Freud lo manifestaba diciendo que es cuando tenemos acceso a nuestro inconsciente. Ajá. Entonces todo lo que comienza a verse aquí es producto de nuestros traumas o de cosas, como decías, de la digestión, pero va más a situaciones internas. Es que justo En es cosas eso. que no hemos terminado, que tenemos pendiente y lo vamos de alguna forma Procesando. metafísica, Ajá. procesando en imágenes. De aquí estaban peleados, pero iba de la mano un poco. Carl Jung menciona que estos sueños son los traumas que tenemos, pero que los manifestamos con objetos o figuras que no tienen nada que ver con la idea original, Pero que nuestro tienen inconsciente un... lo Ajá. entiende así. Y es que justo, Freud habla de dos niveles de la mente básicamente, que es la mente consciente y la mente subconsciente. O sea, realmente bueno, nosotros hablamos de inconsciente, pero en el término correcto es subconsciente, porque inconsciente es lo que ni siquiera eres consciente de eso al final. Subconsciente es algo que tu mente comprende, pero en el nivel consciente, en el nivel donde tú ya tienes la noción real de lo que está pasando, todavía no lo procesas. Entonces ese subconsciente se manifiesta a través del sueño. Y ahora, es muy interesante porque volvemos a esta relación, no siempre de que, bueno, yo creo que hay 3 dimensiones de una persona siempre, que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Y a través de este triángulo, digamos, todos nos conformamos en ya la persona que somos. Y esta relación tiene mucho que ver también con el sueño. Porque ahí es donde nuestro cuerpo deja de tener un poco el protagonismo que normalmente tiene y lo vivimos todo a través de la mente, los que crean, como yo, en el espíritu. Entonces, cuando tu cuerpo, que sigue conectado a tu mente y a tu espíritu, nota ese cambio de que hablábamos de que, ay, cené mucho, o hice mucho esfuerzo, o no hice lo que yo sabía que tenía que hacer, todas esas perturbaciones, como todo eso lo tenemos conectado, de algún modo se tiene que manifestar, de algún modo nos afecta. Todo lo que somos, valga la expresión, en las 3 dimensiones de cuerpo, mente, espíritu, está íntimamente relacionado. Entonces no podemos hacer una cosa sin que se sienta el, ¿cómo llamarlo?, el impacto de una cosa sobre la otra. Y es justamente a donde vamos. Estás mencionando que el espíritu es parte fundamental de todo este proceso. Sí. Dentro del ocultismo y el esoterismo se menciona mucho que la sombra es una extensión de nuestra propia alma. Esto lo vemos en la literatura, en mitos, por ejemplo. Sí. El mito del vampiro, algo clásico que todos conocemos, se habla de que no se puede reflejar en un espejo. Y de hecho, ¿por qué? Ajá. Porque el reflejo es parte de la sombra, ajá, y la sombra es el alma misma. De hecho, se decía que los vampiros, cuando pasan, no proyectan sombra. O sea, tú lo ves y, por ejemplo, pueden ver aquí que no somos vampiros porque la luz proyecta nuestra sombra. Pero se decía que los vampiros, cuando estaban ahí, no proyectan sombra y no se ven en los espejos. Y otra cosa de mitología que va de la mano, el hombre lobo, el cambiante de forma, un poco más a lo que interpretaron en América del Norte, los skinwalkers son personas que ya dejaron su alma atrás para satisfacer un ego material o un ego animal, por eso es el cambiaformas. Es las bajas pasiones, pero para eso desprenden su alma que viene con la humanidad y se van solamente a lo salvaje. Sí, y de hecho es justo eso. Cuando rompes esta estabilidad del triángulo del cuerpo, la mente y el espíritu, pues evidentemente te conviertes en otra cosa. Digo, los más puristas científicos van a decir, pues güey, si te desconectas la mente y el cuerpo te mueres. Pero es que es justo eso. Al final del día un vampiro está muerto. Al final del día un skinwalker pues deja de ser un ser vivo y se convierte en otra cosa. Así es. Y cabe mencionar que justamente, eso lo pueden ver en el episodio de Nahuales, es muy diferente un skinwalker a un nahual. Los galenitos somos toda esta comunidad que somos fan de terror galénico, que ya aquí estoy para estar en contacto con todos ustedes. Entonces, galenitos, suscríbanse, mándenos sus historias de terror para que las comentemos aquí. Y coméntenos, compártanos y díganos de qué quieren también de que hablemos en estos temas. Para eso estamos, para atender a los galenitos y a las galenitas. Y galenites. Hey, tú puedes ser parte de la familia. Búscanos en redes sociales como Galenitos. Únete ahora. Únete ya. Esto te va a fascinar. Un pequeño paréntesis y seguimos.
Bueno, entendemos que son todas estas experiencias que de alguna forma el alma está relacionada. Lo mencionaba porque en los mitos y sobre todo a lo que voy, se habla de que la sombra es una parte indispensable de todos nosotros como seres. Sí. Entonces, nosotros al dormir, hay muchos pues apasionados de lo paranormal o investigadores de lo mismo que tienen estas teorías de que cuando estamos en estos sueños, los hombres sombra, el clásico que vemos en el filo del ojo cuando estamos dormidos, que hay gente alrededor, hay dos vertientes. Una menciona que son seres de otras dimensiones, de los bajos astrales, que son simplemente seres incorpóreos, pero de tendencia maligna, que están rondándonos todo el tiempo y que buscan que nos desprendamos del cuerpo en los sueños, que nosotros lo hacemos inconscientemente y que puedan meterse en nuestro cuerpo, es decir, que rompan ese hilo de plata que habla la mitología. Esa es como la más común o la más, pues, que todos conocemos, ¿no? Sí. Pero también hay unos que van a otra vertiente, que dicen que no son seres malignos, que simplemente todos nosotros al dormir nos desconectamos. Nos convertimos en eso. En eso. Entonces, cuando alguien tiene acceso a este sueño, que no es ni sueño, ni estás en un sentido consciente, estás como en ese limbo, puedes percibir a todo lo que hay a tu alrededor y que muchas veces estos hombres sombra simplemente son las almas de otras personas que están igual durmiendo como tú, y es pero que no saben que están ahí. Y es que justo otra parte de la mitología pues, habla de que cuando tú duermes, tu espíritu se separa de ti. No, y sabemos de gente que dice que se duerme y que el alma sale a Hace sus viajes. andar, Sí. hace sus Exacto. viajes y va a lugares. Entonces todo eso, pues lo que hace es generar una entidad externa a tu cuerpo, pero pues que viaja, que transcurre, pues digo, esto también se ha visto mucho en películas, ¿no? Como en el sueño el tiempo siempre es distinto. Y pues todos yo creo hemos tenido esos momentos, ¿no? Donde soñamos y el sueño dura días Sí. o mucho tiempo y de pronto despertamos y fue media hora. Sí, de hecho no tiene nada que ver con el tema, pero es no sé, lo mismo, de que pasa mucho tiempo en un lapso muy pequeño, que me gustó mucho. Digo, tengo mis pros y contras con esa serie, pero ese capítulo me gustó por esto de ¿De Rick qué y Morty. serie? Rick y Morty ya dijo. Hay un capítulo donde lleva a Rick, a su nieto, a Morty, a un planeta donde hay pues juegos arcade y lo conecta a una. Y en esa máquina Morty empieza a tener una vida completamente, una vida desde que nace, tiene familia, tiene sus desventuras, tiene su pareja fallece, todo eso, y al final él muere, y en ese momento regresa al momento que está conectado a la máquina. Y ese era el juego, Estaba destruido. una vida. Exactamente, era el juego, una vida, y pasaron como hasta su abuelo se burla de él, dice, aguantate 30 segundos. Cuando fue toda una vida, o sea, se me hizo algo muy interesante. Y al final, pues es Inception también, ¿no? Esta película de Leonardo DiCaprio. Pues él, spoiler, tiene Spoiler. Alerta. Sí, alerta de spoilers. Odio a Nolan. aparte- Querida audiencia, todos lo saben, mis queridos sensuales internautas, tengo un conflicto muy grande con este señor. Así Ok. que es de las pocas, bueno, no pocas, tiene varias filmografía, pero son de esas películas que no voy a poder comentar, mi querido. Sí, la voy a tener que comentar yo. De hecho, justo por eso nos dividimos así. O sea, esta referencia solo la podía dar yo. En Inception, y viene un spoiler, si no la han visto, sáltense unos 2 minutos, o menos quizás, pero lo que pasa es esto. Eso Pueden mismo. ir al baño. Él se mete en un sueño con su pareja, con su esposa, y viven una vida completa. Pero llega un momento donde ella ya no sabe distinguir el sueño de la realidad, porque vivieron toda la vida en el sueño. Y cuando se separan del sueño, Ya no saben. ella ya no sabe dónde está parada. Y él, pues, tiene que hacer muchas cosas para también procesar él que ya no está en ese sueño. Es un tema complejo, pero es ese punto. En este viaje que uno emprende a través de los sueños, y hay mucha literatura que nos puede hablar de eso, sobre todo, curiosamente, de literatura infantil, porque tenemos Alicia en el País de las Maravillas, La Historia Interminable, esta novelita más moderna me parece que, o no sé si es más moderna, pero la ubico por la película, la verdad, donde viven los monstruos, de este niño que va y se mete en un mundo de monstruos. Relativamente moderna, sí ya tiene sus años, pero es Sí, relativa digo, a comparación de A comparación de las otras. otras, por eso. Bueno, yo soy lo que he vivido miles de años, para mí es un Pero suspiro. como siempre comentamos en la cultura pop Ajá. y en la literatura infantil más que nada,
justo de sueños, Sí. de sombras. Hace un momento estábamos hablando de Peter Pan, por Sí, ejemplo. sí, sí. Un hombre niño, pero al final del día no tiene sombra y no puede crecer. Y curiosamente, ¿recuerdan esta frase que dice al final, por lo menos en la historia original? Es que vivir sería una gran aventura. Porque él no vive, o sea, existe, pero la vida como tal no puede transcurrirla. ¿Por qué? Por lo que decía aquí nuestro compañero Paté, no puedes existir si no tienes el alma. Y Te de hecho, conviertes en la otra misma cosa. novela, si no la han leído, en la de Walt Disney, la película viene muy, o sea, es algo específico que mencionan. ¿Por qué tiene esta unión tan grande con Wendy? Sí, Porque Wendy es la que le soluciona el problema que tiene, que él anda por la vida de sin noche sombra. buscando su sombra. O sea, es decir, anda buscando esa alma perdida que dejó en algún momento y que igual si nos podemos volar un poco más es del por qué no ha crecido, ¿no? Claro. Pero Wendy es la única que le ayuda y cose su sombra a él. Y a partir de ese momento él le queda muy emocionado y le dice, vámonos, yo te llevo conmigo, le ofrece todo lo que es decir, él no tenía riquezas, no tenía grandes aventuras en lo mundano que conocemos, pero él tenía el país de nunca jamás, todas las aventuras y todo se lo ofrece a Wendy. ¿Por qué? Por haberle cosido su sombra. Por haberle devuelto parte de su esencia. Así es. Y es curioso porque precisamente eso es el sueño, al final un viaje a nunca jamás. O sea, un viaje a otro mundo. Vamos a hablar un poquito más de esto adelante, pero regresemos un momento a la parte de la ciencia. ¿Por qué? Porque también ahí hay una explicación de por qué pasan estas cosas. Sí, usualmente, bueno, vamos a ver primero la explicación de los terrores nocturnos. Los mismos terrores nocturnos, como les decía, son aquellos que empiezan cuando todavía no tienes tu sueño profundo. Y pues se caracteriza por un despertar brusco durante el primer tercio de la noche, de intenso miedo en la persona, se despierta agitado, asustado, confuso, gritando o llorando, con hiperventilación, o sea, ya con una gran agitación. Y pues es muy común sobre todo en niños. Aquí hay distintos factores que pueden agravarlo, que era como decían la privación del sueño, ya que hay un efecto rebote. Al no dormir, inmediatamente caes en estos problemas. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que se sienten tan cansados que ni siquiera pueden dormir. O te duermes y no descansas. Ajá. De hecho, no sé si cuenta también como un fenómeno del sueño, pero ¿no les ha pasado que se duermen y en su mente lo que hacen es parpadear, abren los ojos y ya es de día? Y ya estás despierto. Sí, es muy agotador para la mente porque no tienes ese proceso pues, de reparación que normalmente se da. Creo que también un sueño es un indicador de qué tanto dormiste. Sí, porque no siempre es una pesadilla. Cuando es un sueño bonito dices tú, ay, estaba soñando tan bonito, pero sientes que dormiste. A cuando te pasa eso de que con un parpadeo te levantas y dices tú, no soñé, no dormí nada. Y el cuerpo también lo identifica. También estrés y episodios traumáticos. Esto sobre todo, por ejemplo, en niños es exámenes, inseguridad, separación de los padres, muerte de un familiar cercano, episodios traumáticos, accidentes, operaciones, quemaduras, algo que te deja una marca al final del día. Creo que es muy interesante eso también porque no sé si a todos les pasa a ustedes, pero yo creo que de ahí empezamos. Ahorita hablábamos de que en la niñez también es donde salen estos libros y todo, pero es que hay una relación. Ahí es donde se está forjando tanto la mente, los científicos ahí se quedan, y el espíritu. O sea, al final del día, por eso también los niños son más propensos como a episodios de cosas sobrenaturales y recuerdos de vidas pasadas o situaciones de, ay, veo algo que no está ahí. Evidentemente podemos decir a la imaginación, pero también es porque de una u otra manera el cuerpo apenas está empezando a arraigar el alma. En cambio, cuando ya uno... Y de alguna forma apenas está comprendiendo las estructuras sociales para lo que es válido o no es válido. Ahí hay un tema que algún día abordaremos aquí, espero, que es un poco esta paradoja de la creencia contra la realidad. O sea, al final del día creo que es muy importante analizar cómo, de una u otra manera, conforme crece la gente, la mayoría de la gente, vamos aceptando una realidad y terminamos dándole forma a nuestra percepción con base en lo que nos dicen. En cambio, los niños tienen un poco más esa libertad de decir, no estoy amarrado a esa percepción todavía grupal, digamos. De hecho, hay una frase muy buena, y de hecho les recomiendo el libro donde viene la frase,
es de Justin Gardner, Mundo de Sofía, que menciona, la frase dice de que hay un momento en la vida de todas las personas que parece que nos hicieran un reset, donde empezamos a ver y a analizar las cosas de manera tan simple que ya no nos causa el asombro que nos causaba cuando éramos niños. Es un excelente libro, en verdad. Sí. Audiencia, hay una película para los que no sean tan de libros, pero el libro es 10 veces mejor como suelen ser. Y como se llama el libro, El Mundo de Sofía, de que habla, es una introducción a la filosofía plenamente. Igual, El Mundo de Sofía. Es una película, es que el autor también es Ajá, que justamente es a lo que les iba a mencionar. El libro fue creado porque el autor es filósofo y maestro de filosofía. Entonces él hablaba que muchas veces a sus alumnos no había problema, pero que sus mismos alumnos le comentaban que ellos se emocionaban y no lo podían a su familia, más que nada de transmitir, se les hacía muy complicado, muy lleno de libros, de frases, acercarse de a la filosofía, personas, de muchos tópicos que mencionar. Y además hay tantas cosas relacionadas a la filosofía que a veces uno siente esa presión de, ¿por dónde empiezo? Hacer un libro en manera de novela, digamos novela porque sí hay diálogos más que nada que no son nada naturales. Un diálogo de 3-4 hojas, que es muy interesante, pero siendo honestos, no sería una plática normal. Que al final, estamos honestos, Shakespeare, pues nadie habla en verso. ¿Cómo era? Pentámetros iámbicos. O sea, el verso más difícil del inglés, además. Así es. Pero bueno, justo esta parte de cómo construimos la realidad a través del sueño se manifiesta mucho en los niños, pero también eso nos deja marcados ya para la adultez. Y yo creo que de una u otra manera, lo que comentaba también Raúl, el subconsciente, según Freud y según Jung, manifiesta las cosas no con una relación directa, sino con una relación simbólica. Y eso es algo que es muy importante. Los sueños siempre también se manifiestan con base en nuestras experiencias. O el sentimiento que tienes, o sea, ese sentimiento de estrés por presentar un examen, a lo mejor es otra cosa lo que te mantiene estresado, pero es el mismo sentimiento es justo con eso. el que te duermes. Pero al final del día mi mente elige cómo manifestarlo, y para cada persona va a ser diferente. O sea, todos tenemos una simbología distinta en nuestra mente. Todos visualizamos las mismas cosas, el miedo, la rabia, el odio, el amor, pero las manifestamos de forma diferente en nuestra mente. Hagan este experimento, galenitos. Imagínense un árbol. El mismo experimento. Imagina un árbol y se manifiesta diferente en cada uno de nosotros. Y que habla mucho de las personalidades. Por supuesto, pero eso se aplica en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le preguntara a Alan, a Raúl y a la doctora, ¿cómo es el amor? O sea, un concepto 10 veces más complejo. Bueno, muchas veces más, no solo 10. La respuesta que nos van a dar los tres y la que les podría dar yo siempre va a ser diferente. Eso también implica que los sueños que tenemos cuando estamos estresados, cuando estamos felices, cuando estamos enamorados, cuando estamos tristes, también son diferentes para cada persona. Y es justo de lo que hablaba Jung en sus textos. Él habla de cómo el simbolismo es importante dentro de cualquier persona, porque si bien el lenguaje muchas veces es una limitante para podernos comunicar, el símbolo no. A pesar de este ejercicio que hicimos, de que fue diferente, pero la esencia es la misma. Exacto, el árbol siempre es el árbol. Y por ejemplo, el árbol siempre representa las mismas cosas. Puede ser crecimiento, puede ser sombra, protección. Pero ahí justo, como decía yo, entran estos arquetipos que son universales. Ahora, aún en esa universalidad, siempre va a haber un amplio abanico de posibilidades para que cada persona lo desarrolle a su manera, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de los terrores nocturnos, como vino a decir la doctora hace un momento, son en situaciones de estrés, lo estás mencionando, de niños con lo de exámenes, o sea, cosas que quizás nosotros como adultos ya nos parezcan muy mundanas, de ahí se estresa por su día de escuela, se estresa por esto, pero en su mundo eso es un todo. Y es que es justo eso, además eso termina acompañándonos ya para siempre, porque ya no tenemos exámenes, bueno, algunos sí todavía los tienen, pero aún así, cuando una situación te estresa, pues la enfrentas de la misma manera que aprendiste a enfrentarla cuando eras niño. Y que los miedos son diferentes. Podríamos, por ejemplo, yo podría soñar con ratas, que es como mi pavor, y a lo mejor Raúl podría decir, ay, una rata la aplastas y no te hace nada. Pero Raúl puede decir, yo no soporto las serpientes. Exacto. Entonces, decir, hay una serpiente que la corteas.
pero los miedos son los que alimentan a la pesadilla, ¿no? Ajá. Y precisamente cada miedo Es diferente. es diferente por las experiencias que hemos tenido. O sea, aquí pues podemos clavarnos mucho, pero el punto es que esa etapa de infancia, perdón, esa parte de Es infancia nuevo concepto, Galeritos. nos Infantilidad. forma a todos de una manera diferente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Justamente, o sea, al final de cuentas es un resumen de lo que han mencionado. La cuestión de que desde que eres niño pueden ocurrir esas, eso es un periodo donde tú empiezas literal a conocer el mundo. Entonces esto hace que cualquier estímulo se quede muy en tu mente. Yo, por ejemplo, cuando era niña, me ponían algo del calentamiento global, que se iba a acabar el mundo con el calentamiento global, y me generaba terrores nocturnos. Y tus sueños o pesadillas eran relativos a eso. Ajá, o por ejemplo ¿qué me tocó a mí? El huracán Paulina. Yo tenía miedo a un huracán Paulina. ¿Te tocó a ti estar ahí en el huracán? No, pero lo veías en las noticias. Ok. Sí, pero no, exactamente, y el miedo puedes copiarlo a lo que tú entiendes. Yo me acuerdo que a mí el terremoto, o sea, la palabra Ajá. terremoto, yo en la vida había vivido un sismo, estaba todavía muy chico, entonces para mí un terremoto era alguien con un como taladro, entonces yo de niño decía, lo veía, o sea, me imaginaba en la calle y alguien haciendo así, y que yo le iba a decir para, o sea, yo todavía en héroe, pero para mí ese era un terremoto, pero me causaba sueños de miedo, porque yo sabía que un terremoto era algo malo, Ajá. pero Es que no lo dimensionaba. El miedo se aprende al final del día. Ujú. O sea, no podemos negar que todas esas influencias de... Si te dicen esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, pues tú vas a empezar a temer que pase. Y digo, por eso también tenemos literatura, por eso hablan el lobo feroz, por eso hablan todas estas cosas. Porque, pues de una u otra manera, la parte de nuestra cultura es enseñarnos a protegernos de ciertas cosas, y eso implica también enseñarnos que hay cosas que, bueno, son peligrosas y hay que tenerles miedo. Y pues, por ejemplo, también terrores nocturnos que encontramos es justamente distintas películas. Una de ellas es la de Pesadilla en la calle del infierno, con Freddy Krueger, ¿no? Clásico. Y de hecho es muy interesante porque creo que de una u otra manera, y eso nos vuelve a llevar, todo está planeado, nos vuelve a llevar a esa universalidad de ciertos arquetipos. Siempre hay ciertos elementos como que se replican, ¿no? De hecho teníamos un pequeño estudio, digo muy pequeño, de testimonios de cosas que la gente ha soñado. Compártanlo, por favor. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay un grupo en Facebook que hablan de una entidad en particular que acecha los sueños, el hombre del sombrero. Y es interesante porque hasta en el cine se le ha reflejado, aunque sea de maneras indirectas, no siempre por el nombre. Pero no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, estas películas del Conjuro. En la 2 sale el Crooked Man, el hombre torcido. Que por cierto, sigo esperando esa película. Yo también. Pues no. Pero la cosa es el hombre torcido y aún así es el hombre del sombrero, porque Ujú. trae un sombrero de bombín. Freddy Krueger también tiene un Sí, sombrero. ajá. Entonces al El final del Babadook. día, sí, todas estas ideas del sombrero pues parecieran ser colectivas. Entonces vamos a hablar un poquito de este grupo y luego nuestro compañero Alan aquí nos tiene otra parte de una leyenda relacionada Con el sombrero. con el sombrero. Entonces, Oye, hablaremos también de sombreros. pues porque es una manifestación del sueño. Sí, y a lo mejor es algo que tiene que tapar el rostro porque nuestro inconsciente no logra definir el rostro, pero tenga que cubrirlo Sí. porque forma estas sombras que vemos también cuando nos despertamos, que no vemos el rostro, pero sí vemos a alguien. Pareidolia. Ajá, donde vemos caras donde no las hay, estamos programados para reconocerlas. Y el no poder reconocer una cara, el ver una cara que no tiene las facciones, de una u otra manera nos aterra. Sí. Entonces, de hecho, hasta ajá. la misma inteligencia artificial, cuando está mal hecha, bueno, eso pasó con el de la película de Tom Hanks, el tren, Sí, Expreso Polar. el Ajá. Expreso Polar, o con la esta de Marte necesita mamás, que también pasó exactamente o lo mismo. Pero sí, Beowulf, que genera esa sensación de miedo. porque al ver- la cara no es natural. Ajá.
nunca descarten la posibilidad de que esto sea real. O sea, a lo Claro. mejor hay un ser con un sombrero que nos está acechando a todos. O como siempre hemos platicado en todos los programas, o puede ser un tulpa. Ok, ¿Recuerdan lo que es un tulpa? Ahorita les vamos a decir, pero continuemos con las historias. tenemos 3 testimonios. El de Irene F, Tami M y un usuario anónimo de Reddit. Y pues bueno, al final del día, pues como tenemos estas historias ya en redes, pues ahí pueden ustedes encontrar muchos testimonios más. El de Irene F en el grupo de Facebook llamado The Hatman Real Stories Report Center, o sea, historias reales del hombre del sombrero, centro de reportes, cuenta: no sabía que tenía un nombre. Yo estaba en casa de mis sobrinas visitando a mi hermana. Ella estaba sentada en el sofá y yo parada frente a ella hablando. De repente, apareció esta figura que se describe como hombre del sombrero, caminando entre la pared y el sofá estaba contra la pared, como aquí. Entonces, aquí en este espacio, donde no cabe nada, estaba caminando el hombre del sombrero. Interesante que aquí no estaba dormida, o sea, es una visión comunal, pero estando despierta. En el caso de Tami, tenemos, por ejemplo, hasta hace un mes no tenía idea de que otras personas se habían encontrado con el hombre del sombrero. Estaba tratando de explicarle a mi marido sobre mis terrores nocturnos que he tenido, y los he tenido desde mi adolescencia. Intenté describir lo que vi, me metí en mi computadora y escribí una silueta negra de una figura alta que llevaba un sombrero. Para mi asombro, la tercera foto era él, exactamente como lo veo en mis pesadillas. Es todo lo malo en este universo en un solo punto. Tan pura maldad horrible que entro en parálisis y no puedo moverme, no puedo gritar y tampoco puedo respirar. Aquí sí ya lo tenemos entrado en el sueño, pero volvemos a lo mismo. Son personas completamente distantes, completamente ajenas y tienen una visión por lo menos parecida, por lo menos paralela del terror. El último que tenemos aquí, el usuario de Reddit. Cuando era más joven, mi familia viajaba a Texas para visitar al resto de mi familia. Tenía un medio hermano que era mayor que yo, y me dijo que tenía pesadillas o un terror nocturno o como se llame, incluso estando despierto, pero no podía moverse. Bueno, empezó a ver en la esquina de su habitación, él ya estaba casado, ya era un adulto, y nos dijo que podía ver en esa habitación, en la esquina, a un hombre con un sombrero de copa mirándolo fijamente, sentado en una silla. Él quiere gritar durante esos episodios, empieza a llorar, pero no puede despertarse. Como nos comentaba Alan, tarda un tiempo en poder realmente... Bueno, Alan por su espíritu aventurero intenta hasta resistir, pero aquí esta persona ya no soporta, llega un momento donde ya no aguanta más y ni siquiera ahí es capaz de soltarse. Ahora, esto es en Estados Unidos, pero Alan nos Vámonos tiene... atravesando todo Ajá. México, porque hay una leyenda que viene de Guatemala y que abarca hasta Chiapas, es del sombrerón. Y recordemos que la leyenda al final es como personas que en vida real sufrieron algo trágico y quedaron como almas penando. Y habla de un hombre precisamente que enamora, que camina por la antigua Guatemala, enamora a una chica, la chica no sabe más de él y empieza a no comer, a deprimirse, hasta que muere. Entonces cuando él regresa, pues ahorita yo creo que en ese tiempo del sombrero no había celulares o cómo avisarle, cuando él regresa, llora en la tumba y dicen que sus lágrimas eran lágrimas de cristal. Entonces, a partir de ese suceso trágico, el alma del sombrerón pena y enamora a mujeres ¿cómo se dan cuenta que el sombrerón estuvo con una mujer? Deja de comer, la tristeza, depresión, no saben ni por qué no quieren comer, no saben, y es porque el sombrerón las enamoró en sueños. Volvemos a lo mismo, tiene el alma captada por este enamoramiento y dicen que incluso cuando la cura para que el sombrerón deje de molestar a las mujeres es cortarles el cabello, porque la mujer que se le murió era de largas trenzas. Entonces, incluso también dicen que cómo puedes saber que el sombrerón anda por la localidad, porque empiezan a encontrar a los caballos trenzados, que los caballos y las mulas aparecen trenzados y es señal que el sombrerón anda por ahí.
Entonces es una leyenda chapaneca, Sí. por eso cuando escuché que iban a hablar del sombrero dije, bueno, el sombrero tiene mucho que ver porque hasta leyenda es acerca del sombrero. Entonces es algo que... Muy universal. Muy popular. Muy popular y es en el sureste, en el sur de México y hasta Guatemala, porque de ahí nace la leyenda. Es muy común que digan, guárdate temprano o acuéstate temprano porque va a pasar el sombrero. De hecho dicen que se escuchan carretas en los pueblos y dicen, es que es el sombrerón. Aunque también hay una explicación de que esa leyenda viene de que eso le decían a la gente del sombrerón para que se guardaran y pudieran pasar los esclavos arrastrando las cadenas, arrastrando todo esto y la gente no se asomara. Cuando los terrores nocturnos mencionan a la persona de sombrero, pero nunca se especifica, se oye muy banal, pero es importante, qué tipo de sombrero Bueno, se está utilizando. fíjate, en algunos sí, porque en el tercero De que bombín. dijimos hablaban de un sombrero de copa. Ujú. Ahí sí, él Acá lo... menciona Y en que el es como un primer- sombrero grande. Un sombrero grande. Sí. Aquí hago estas preguntas, ¿por qué? Mencionabas un momento de los tulpas. Ujú. En la antigua Edad Media igual había explicaciones o narraciones de que se les aparecía alguien ahí encapuchado, como tipo un monje. En Irlanda todo eso mencionaban que eran banshees, pero siempre es esto. De hecho, aparte de este que honestamente no conocía el del sureste, pero algo un tradicional de México, ¿quién es? El charro negro. Ajá, justamente una figura espectral que se menciona según las leyendas, pero la mayoría no tiene una forma definida. Sí es un charro, pero no tiene facciones, no tiene... Sí, nadie puede dar detalles de... solamente era- vestido sí. de negro con sombrero, porque es un sombrero grande de charro. Sí. Pero, ¿qué son estos tipos de características que se mencionan en todas las culturas? Y mencionaba los tulpas y el egregor. El egregor, ¿qué es, querida audiencia? Pueden ponerle pausa y regresar a cualquier capítulo y voy a decir exactamente lo mismo. Un egregor es aquella energía que todos generamos a partir de algo. Ya sea un sentimiento, una emoción, un pensamiento, Una una idea. idea. En general, estamos generando energía alrededor de eso. Ejemplo de esto que estamos hablando de los terrores nocturnos. Hablamos de que en el terror nocturno todos nosotros estamos generando una energía de miedo o incertidumbre ante lo que podamos ver. Entonces todo este egregor, que es toda una energía que se va acumulando ahí, son estas tipo larvas energéticas que viven en otros planos dimensionales según los ocultistas. ¿Qué es lo que hacen? Son como si fueran sanguijuelas. Ellos lo que hacen andan por ahí volando a través de nosotros y se alimentan de nuestras emociones negativas, miedo, terror, furia, todo esto. Entonces nosotros, al estar en estos estados profundos de sueño, al manifestar toda esta energía hacia algo y que nuestro inconsciente ya lo ha relacionado con historias Y además pasadas, lo manifestamos durante el sueño sin ningún control, sin Ujú. ningún filtro. pero de alguna forma lo vamos que materializando. Sí, O sea, claro. vemos sombras y nos da miedo, investigamos, hay el hombre del sombrero, va 2-3 meses y soñamos con un hombre de sombrero, es decir, nuestra energía ya va canalizada hacia una imagen que alguien nos dijo, ahora con internet, pero antes era con voz Tradición oído. oral, ajá. Entonces vamos manifestando, o sea, nosotros nos imaginamos nuestro propio sombrero, como hace un momento el ejemplo de los árboles. Hay una energía canalizada con temor hacia algo específico. Este tulpa lo que va a hacer es Aprovechar eso. se aprovecha de eso, se materializa en esta forma y entonces tú lo estás alimentando directamente. Él ya encontró de qué se puede alimentar y tal cual se lo pusiste en bandeja de plata. Y él se genera empieza- hasta un círculo Así es, vicioso. él empieza a alimentarse de eso porque son nuestras larvas energéticas que van creciendo. Y ojo, querido audiencia, en la mitología, en todo el ocultismo, podemos ver esto. Hay muchos tulpas que han crecido de manera muy grande porque el colectivo es realmente poderoso sin que Sí. nosotros nos demos cuenta de ello. No hablemos de religiones, no hablemos de sectas, simplemente imágenes. Ya tiene algunos años surgió una noticia que era mucho morbo, pero era de una banda de más salvatruchas en El Salvador que hacían todo lo que hacen pues, ellos, ¿no? Pero que cuando los atraparon descubrieron en su guarida, tenían una imagen de un Shoki, justamente como este querido, pero más grande, lo tenían en un altar y le rendían tributo. Pues digo, era risa, ¿no? Tenían un Shoki, pero vamos, ¿a qué es a lo que voy? Era una energía colectiva entre toda esa banda que le estaban dando a la imagen, que la imagen para ellos tenía cierto poder energético
Y según los grandes ocultistas como Aleister Crowley menciona que cuando se le da cierto poder a una imagen, que no solamente eres tú, sino todos más le están cargando esa energía, esa cosa o esa imagen o esa figura comienza a tener vida propia a partir de lo que hemos te creado. voy a decir una cosa, y lo dice Loki. De hecho, pasa eso, y empieza a pasar, y si pasa lo suficiente, terminas hasta cierto punto creando un dios. Así. Puede ser que esto sea un tulpa. Hace muchos años que empezó estas leyendas a manifestarse. Este ser de alguna forma llegó a cada uno de estas vertientes. Así es. Y se va adaptando a la cosmología de cada uno de los lugares, Ajá. de los usos y costumbres, todo, y va adquiriendo ciertas cualidades o características propias del lugar, pero la esencia es la misma. La diferencia más grande entre un hombre sombra y el hombre de sombrero es que los hombres sombras pasan de filo, sientes que están alrededor, pero si los ves, se Y van. además, Pero el hombre sombra te puede mantener, o sea, lo ves, sabes Te que ve. te está viendo y sientes que te ve. y es que ahí hay un punto importante. Ujú. El hombre sombra es anónimo, digamos. El hombre sombra es una entidad genérica. En cambio, el hombre del sombrero, o el coco, o lo que quieran así, ya adquiere una identidad, ya adquiere una esencia. Y ese es el asunto también. Lo que hablamos hace un momento, a veces, la percepción, la creencia genera realidad. Y esa es la paradoja. Cuando tú logras que la gente crea lo suficiente en algo, y ojo, esto es un concepto filosófico, pero yo siento que es un concepto también metafísico. Cuando logras que suficientemente se extienda una creencia, se vuelve real. Me permito tomar una cita mucho menos culta que la de Crowley. Si vieron el último capítulo de Sandman de la serie de Netflix, spoiler, sáltense unos Vayan 40 al baño. segundos, vayan al baño en este momento. En este último capítulo, lo que tenemos es que el mundo antes era gobernado por gatos. Los gatos jugaban con los humanos porque los humanos eran su comida. Y entonces, ¿qué pasa? Que va un humano a buscar al rey de los sueños y de pronto le dice el rey de los sueños, ¿sabes qué? Si logras que suficientes humanos sueñen que ellos dominan el mundo, los humanos van a terminar dominando el mundo. Y eso pasa. Y los humanos sueñan y lo vuelven realidad. Y ahora hay un gato que va por el mundo diciéndole a los gatos, esa es la razón por la cual ellos dominan y no nosotros. Wow. Si nosotros soñamos lo suficiente, vamos a Podemos volver a hacerlo. invertir. Pero es que es eso. Al final, si tú crees algo con suficiente fuerza, y no solo tú, como comentaba Raúl, más gente y más gente y más gente, se vuelve verdad. De hecho, aquí otra recomendación. Y se puede nutrir con nosotros. Digo, existe el libro, pero ya basta de recomendar libros. La serie es excelente. Este es el punto central de qué trata American Gods. Sí, La serie muy sí, buena. lo sabré yo. Los dioses americanos, en el sentido de que son dioses de otras latitudes que llegaron a América, en el sentido Estados Unidos, por sus, pues los migrantes, todo esto que llegaron a radicar a Estados Unidos. Pero entonces estos dioses ya no tienen la fuerza que tenían antes. No. Porque, no sé, en Noruega se le creía de diferente manera a estas deidades, Y además, se les daba tributo, La todo época, esto. porque eso es algo muy importante, gran recomendación en efecto, pero el asunto es lo que decíamos, uno va creando dioses con ese poder de la creencia y cuando esa creencia va desapareciendo, pues los dioses se empiezan a diluir. Llega un momento donde pues ya la magia no da lo que daba antes, pero también eso es muy interesante porque volvemos a lo mismo, la creencia genera realidad. Entonces los dioses van cambiando en esta novela y en esta serie a partir de que las creencias, la manera en que la gente los ve y los interpreta, cambian. Entonces, Aquí, por ejemplo, es muy curioso el Jesucristo latino, que es más humilde, que todo eso. y de hecho hay un capítulo El muy Jesucristo bueno protestante. donde que- están todos los Jesús y sale el Jesús De Pride. hecho, es el final de temporada el final de la primera temporada se llama, creo que Jesús, tal cual en Sí. el capítulo. Y es muy interesante porque uno pensaría primero, ¿no? De, Solo hay un sacrílego, Jesús, o ese capítulo, o sea, ¿qué onda?
Pero la explicación que te da desde que comienza, sí, obviamente es transgresor, pero transgresor en el sentido de hacer eco en cada uno de los corazones, digamos de alguna manera. Y es que es eso, al final del día la creencia genera realidad. Como Depeche Mode diría, el personal Jesus. Sí. Y de hecho, no lo veamos solo en el aspecto de la religión, porque va a haber algunos que digan, ay, claro, no eso. Pero piensen esto. ¿Por qué está bien que y ojo, no me estoy metiendo en ese tema, solo quiero que lo piensen tantito. ¿Por qué está bien que una mujer use falda y un hombre no? Evidentemente no hay una razón lógica, no hay una razón real. Pero la colectividad genera una noción de esto es lo correcto, esto es lo sano, esto es lo bueno. Hace todavía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? 20 años la gente decía, es que fumar no es malo. Y fumaban en los cines. Y fumaban en los cines, en los aviones, en los hospitales, en las escuelas. Exacto. Y al final del día, pues, la creencia va generando realidad. Hoy en día las creencias cambian. Y en lo social también tenemos otros conceptos de lo que está bien y lo que está mal. Y aunque puede haber una creencia colectiva, también hay una creencia personal. O sea, puede que Claro. los cuatro podamos, o los cinco, no sabemos, podamos creer en un Dios católico, vamos a poner, Sí. pero que no sea el mismo que tú. No, o Exacto. sea, no es el mismo de cada Porque uno. volvemos precisamente a esto de imagina el árbol. O sea, tú cómo visualizas Claro. a tu Dios. Tú cómo visualizas a tu Dios. Incluso si fuera el mismo Dios. Y en una misma iglesia hay un Dios castigador, o sea, Sí. no falta hermano de la iglesia que todo el tiempo, es que por eso te va a regañar Dios, por eso te va Sí. a regañar, o sea, Te va a castigar. y hay otro que está, pídele, él te va a dar, o sea, es diferente. Y hay otro que te dice es que perdona. Y otro que te dice ayúdate a ti mismo. Y otro que te dice es que la fe. Pero es que volvemos a ese punto. Y Alan ahorita lo aterrizó muy bien. Cada creencia siempre va a ser ante todo individual. O sea, sí, la colectividad va formando un concepto, como también señalaba Raúl. Y a esto vamos, que los sueños hablan más de nosotros de lo que pensamos. Claro. Aguas cuando dices, oye, no sabes qué soñé hoy. A ver qué tanto vas Sí. a decir de ti inconscientemente, porque todo esto sucede inconscientemente y ahí viene la interpretación de los sueños. Y de hecho también eso es muy interesante porque mucha gente cree que las interpretaciones de los sueños son universales, pero no siempre es así. El diablo, como dicen, está en los detalles. Ujú. Entonces, a veces tenemos sueños muy parecidos dos personas, pero significan cosas, si bien Totalmente. relacionadas, totalmente diferentes. Y te levantas y, ¿qué significa Ajá. soñar con...? Que se te Y caen los dientes. te aparecen 7 probabilidades. Y te voy a decir una cosa, así como la doctora nos puede decir, nunca googleen sus síntomas, yo les digo lo mismo, nunca googleen sus sueños. ¿Por qué? Porque los símbolos pueden ser universales, pero los detalles siempre cambian todo. Un ejemplo muy burdo y muy de cultura pop que creo que absolutamente todos se van a acordar de esto. En Harry Potter, por ejemplo, en la 3, si no me equivoco. ¿El perro? Ajá, justamente pasa esto de la profecía del perro, que está lo de la taza y se acerca y sale un niño que no vuelve a salir en la saga, no ha salido antes, no sale después, tiene un solo diálogo en toda la saga Y es ese. y es ese diálogo el más tétrico que puede existir, que Belle dice, no me acuerdo el nombre del perro, pero El dice, es el Grimm, es augurio de muerte y destrucción, no vuelve a salir el niño jamás, pero sirvió para ese diálogo. Desarrollan la película y ¿qué pasa? El Grimm no era el Grimm, era Sirius Black que venía a proteger a Harry y todo eso, pero a lo que voy, un ejemplo, o sea, una interpretación para el niño tenebroso fue eso. Para Harry no tenía ni la menor idea de qué era porque él pasaba de noche en la escuela. Sí. Para Por lo la menos en maestra las era películas otra yo no he cosa. leído los libros. Para sí, o sea, cada quien significa algo. Quizás Sirius Exacto. Black estaba manifestándose en su sueño diciéndole, Sí. te voy a ayudar. Así Pero es. él no entendía y alrededor lo veían como algo malo. Y es que Entonces, ese un es ejemplo punto, muy burdo. sí, pero ese es justo el punto y es también lo que señalaba Alan. Es que nada es igual para todos. Pasa con la astrología también, tú lees tu horóscopo y puedes leer la buena fortuna está contigo y dices, yo me voy a ganar la lotería. Y al día siguiente dice, problema con una persona de tez morena. Y tú empiezas a decir, ¿qué persona, qué persona? Y también dices, pues si no me gané la lotería ayer que te habían dicho que iba a ganar. ¿Cómo por qué? Entonces, todo tiene que ser como interpretado acerca de la energía a la que estás vibrando. Y además, ¿qué estás haciendo? también volvemos a lo mismo, ¿no? Todo es, para mí, siempre debe ser caso por caso. Entonces, un horóscopo que se hace para millones de personas, pues no va a funcionar nunca como una dieta
Ojo, la gente que busca dietas en Google. No funcionan porque cada cosa es diferente, cada cuerpo es diferente. En general funcionan porque hablan de Ciertos principios Ajá. básicos. Sí. pero cada cuerpo, cada rutina es diferente. Claro, o sea, las calorías que necesita una persona de mi estatura, de mi complexión, son diferentes a las que necesita la doctora, las diferentes a las que necesita Raúl, diferentes a las que necesita Alan. Y con los sueños y con las necesidades espirituales, digamos, pasa lo mismo. O sea, yo no puedo dar un blanket así universal de, claro, en tal día el cosmos va a hacer esto para todos los Virgo. Pues obviamente no, porque precisamente en estos viajes oníricos, ya sea que el cuerpo se desplace, el cuerpo, digamos, físico, se desplace a un lugar distinto, o que solo sea la mente ni un viaje interno, o que sea el espíritu aparte del cuerpo, independientemente de cómo lo veamos, en estos viajes siempre existe esa posibilidad, ¿no?, de encontrar cosas. Piénsenlo ustedes, galenitos, sensuales, soñadores. Todas las veces que han soñado algo y de pronto en el sueño les dan una respuesta que estaban buscando. A lo mejor a algunos no les ha pasado, a lo mejor a algunos sí, pero a veces nos llegan esas sabidurías de algo que tú dices, es que me está pasando esto, y en el sueño te responden. ¿Por qué? Porque como dice Raúl, a veces viajamos a otros planos más altos, más bajos, eso ya Patel lo puede explicar mucho mejor que yo, pero siempre encontramos cosas que son ajenas a nuestro mundo y que van a tener una perspectiva más amplia. Hablaba, por ejemplo, Elena Blavatsky, ahora me toca a mí aventar una referencia culta, en la doctrina teosófica de que tenemos unos seres que ella los llama bodhisattvas, utilizando un término del budismo, que son maestros que ya han trascendido y que tienen una sabiduría pues mucho, muy superior a la que se puede adquirir en este mundo. Y al contactar con ellos podemos tener acceso a ese conocimiento. Evidentemente pues no es como que tengas un coach de vida que le mandas el mensaje y te manda una respuesta. No, pero en ocasiones a través de los sueños podemos contactar con alguno. Y hay un tema que vamos a hablar un poquitito más adelante, que es el del sueño lúcido, cuando uno ya tiene más control sobre el sueño, y eso también nos da un acceso un poco más amplio a cosas más interesantes. Pero el punto es, en estos sueños a veces la vida nos da respuestas, y para los que no crean absolutamente nada de esto, a lo mejor esas respuestas, porque sí vienen de tu comprensión más profunda, de una parte de tu mente más intuitiva, menos conceptual, pero que ya empezó a trabajar el problema y que te va a dar a ti una solución. Decía Sherlock Holmes, persona completamente racional, cero espiritual, que la intuición no es otra cosa que tu mente dándote una respuesta que tu mente conceptual todavía no logra aterrizar. Entonces tú ves algo y dices, eso me da mala espina. A lo mejor no es algo tan espiritual, a lo mejor sí, pero si no lo es tu mente trabajando a una velocidad que tú conscientemente no procesas. Y notaste algo que te hace ruido, algo que te hace generar desconfianza, algo que te hace sentir en peligro. El inconsciente ya. Pero tu inconsciente, la única manera que tiene de transmitírtelo es a través de la intuición. ¿Aspecto médico qué podrá decirnos, doctora? Bueno, ¿Cómo evitar esto? Aquí sí me gustaría hacer como una pausa, porque a mí mi anécdota, a mí me pasó algo muy parecido. Okay. Yo voy a Mexicali, así que saludos a los galenitos de Mexicali que nos están viendo. Saludos a todo Mexicali, muy bonita ciudad. Entonces lo típico de allá es la comida china, pero la comida china vas al restaurante y es muy abundante, pero así, muy muy abundante. Una media orden sí te alcanza incluso hasta para 4 personas. Comimos, fuimos a comer, yo la verdad es que sí me llené bastante, y ese día pues tenía consulta al día siguiente. Entonces me dormí, pero de repente me pasó lo de se te sube el muerto. Entonces fue así, y aparte yo me hospedé en un hotel que estaba horrible. Sí. Ahorita les platico por qué también estaba horrible. Tiene un olor extraño, un olor dulzón, rancio, no sé, ese olor. Pero otra cosa importante es que
yo trataba de dormir, trataba de conciliar el sueño, no podía, y cuando pude dormir me sucedió lo de la parálisis del sueño. Pero yo juraba que una sombra estaba así al lado de mí. Total que me despertaba, dije, ay ya, a ver, me voy a acomodar. Y otra vez, no pude ser, bueno, no descansé esa noche, porque, o sea, me dormía y otra vez parálisis del sueño. Me dormía y parálisis del sueño. Y se escuchaba arriba justamente como unas garritas que, así, justamente como sonó en la mesa. Hermano, ahí sonó más fuerte. Y el día siguiente, pues yo muerta, fui a dar consulta y regreso en la noche y de repente voy al baño y veo en la taza del baño gusanos. Y yo dije, Qué mal hotel de veras. ¿por qué hay gusanos? Y arriba y en el lavabo gusanos, pero así gusanos blancos, de esas larvas de mosca, ahí. Y aparte todavía, mi única explicación científica de esto, y ahorita ustedes me van a dar la suya, ya la más profunda y metafísica, esotérica, etcétera, es que arriba hay un nido de palomas, y de hecho así le apodé el hotel del hombre paloma, porque... Yo pensé que nido de palomas, nada más. Hotel nido de palomas. No, era el hombre, es que era, o sea, yo en mis sueños sentía como Mothman, Ajá, pero paloma. pero en paloma. El rey palomo. Bueno, el chiste es de que fue una noche horrible y se lo atribuía a que cené mucho, a que las palomas hacían ruido, lo que hizo que mi cerebro lo procesara como otra cosa totalmente. Tengo una pregunta normal. ¿Los gusanos sí lo investigó y si eran de verdad o fueron como un sueño? No, sí, ahí tengo fotos. Ok. Denunciar a Cofepris Sí, al no. hotel. Quiero saber. Sí, o sea, paréntesis, soñó mal, pero al despertar lo de los gusanos en el lavabo y en la basura eran reales. Lo sé porque me mandó fotos de mira lo que hay aquí. Ajá, entonces ya me empezaron a decir, no, es que fue brujería, te hicieron brujería. Alguien te vio feo. Un trabajo. Está embrujado y está maldito ese hotel y todo eso. Pero no, yo se lo atribuyo a que cené mucho ese día. Pero ¿y los gusanos qué? O sea, te cepillaste los dientes y los gusanos dijeron, mira, o sea, Pasta de dientes de menta, mi con favorita. sabor a comida china. Supongo que había un nido de palomas arriba, todo pútrido, palomas muertas, no sé, y del ducto del aire. Pudieron llegar al Y yo mi drenaje. explicación No, es esa que vez no, fue sí. por la mano. Dije, pues es Mexicali, sí es muy bonito, pero ustedes, cachanillas, lo deben saber. Es mucho calor allá. Entonces yo lo imaginé, dije, pues algún roedor que la noche estaba moribundo y fue lo que escuchaba. Estaba pues falleciendo la ratita o algo así por ahí. Y se pues pudrió y se llenó de gusanos. Hace 40 grados en Mexicali, entonces es muy Más. probable que, o sea, para que algo se eche a pudre perder rápido. y empiece a hacer gusanos es muy rápido. Sí. Realmente. Porque ni hubiera en la sido- noche hay frío, entonces. es muy factible que haya sido, Algo como dices, putrido. un nido de algo y que. Si Ajá. tienen ustedes una teoría diferente, compartan. Sí, escríbanos. Esa es su tarea de este episodio. Sí, que el fantasma que hizo que soñara mal se fue por ahí y ahí quedó el residuo de los En los gusanos. gusanos. Pues Y ahora, es que dicen como que... una nota, pues se supone que sí, en los lugares donde hay oposiciones o situaciones de ese tipo, tiende a haber presencia de insectos o de plagas. larvas. Y sobre todo de insectos, en este caso larvas, pero muchas cosas así. Porque de una u otra manera pues, son elementos que se asocian con la muerte, con lo Ujú. pútrido. Y pues siempre ese tipo de cosas atraen también energías negativas. No sé, incluso siéndolo, que si fue primero una cosa o la otra, pero terminaron formando un vínculo, pues casi una simbiosis, ¿no? Digamos energética. Entonces es muy, muy, muy frecuente que en los lugares donde pasan cosas haya olores que son desagradables, haya sensaciones que son... No, y aparte feas. es un hotel frío, o sea, no, Y los algo romaníes. tiene ese hotel, Ajá. ¿verdad? Y es que
Si Sí. se suman Tenemos muchas... que ir a Mexicali, tenemos que ir a hacer una Sí. investigación a ese hotel, no vamos a decir. Ahora, como ya Vamos vieron a ir. nuestras caras y ya vieron que ella se hospedó ahí, seguro nos van a prohibir el paso. No vas a mencionar el nombre. Pero la realidad también es esta. Si el río suena, es que agua lleva. Entonces sí hay siempre que tener cierta atención con todos los detalles. En mi propia experiencia personal, que se asemeja mucho también a la de los famosos Warren, en el 90% de los casos siempre hay una explicación muy normal y muy simple. Pero siempre hay que estar dispuestos a Pero escuchar la otra versión. sí, y además... Nosotros cabe si quererlo o no, pero siempre tener esa puerta Apertura. abierta. Y sí, esto es algo que siempre mencionamos. Todo trabajo energético, para bien o para mal, todo queda algún remanente en las Ujú. circunstancias. Ya lo hemos hablado en su momento cuando hablamos de fantasmas, de que muchas veces estos fantasmas no es que alguien decida, me voy a aparecer todos los días por aquí hasta que alguien lo note. No, es más que nada ese remanente que quedó en cierto lugar, por esos hospitales, cementerios, morgues, etc. Son lugares donde la carga energética fue tan fuerte que quedó impregnada Sí. en el mismo lugar. Se vuelve Y una queda esa huella. rutina establecida. Si la persona en penitencia en vida tenía ese trayecto, Lo va a repetir. lo va a repetir y así repetir. hasta la infinidad del tiempo. ¿Se acuerdan cómo descubrieron originalmente las grabaciones para el tocadiscos? Desconozco realmente. Es que es justo eso, o sea, de pronto alguien, no estoy seguro si fue Edison, la verdad ya me falla la memoria, pero se dieron cuenta de que cuando los ruidos empezaban a hacer vibrar algo, se quedaba esa vibración en una aguja y luego al repetirla se podía repetir el mismo sonido. Los primeros discos de hecho no eran discos, eran cilindros de cera. Y entonces en esa grabación, esa vibración que quedaba dejaba un Claro rastro que generaba después al repetirlo el mismo sonido. Por eso los primeros discos tenían aguja. Pero ¿qué es lo que pasa con la energía? Exactamente lo mismo. No es que quede la persona o la entidad, sino el ruido que se dio al ser muy intenso o al ser muy repetitivo, deja un rastro. Y ese rastro se repite y se repite y se repite como un disco rayado. De hecho, aquí como paréntesis, anécdota parroquial, dentro de toda la lista infinita de rituales que practicó Aleister Crowley durante su vida, hay dos en especiales que hablan de esto, de los remanentes que se quedaron a posteriori. Uno, bueno, en ambos rituales él tenía su casa ahí, por eso los hacía. Él vivió enfrente del Central Park, justamente en esta casa maldita donde se filmó El hijo de Rosemary, donde también murió John Lennon. Él vivía ahí. Él dicen que hizo un ritual en Central Park muy poderoso, donde él lo que quería manifestar, lo que quería traer era a Aiwass, a este ser de otra dimensión que en su momento le habló a su pareja y que tuvo todas estas revelaciones. Pero se menciona que sí lo logró tener este encuentro con Aiwass en Central Park, y que quien lo sepa en los comentarios y eso pueden comentarnos una imagen de Aiwass, porque es muy característica, es muy especial de cómo es físicamente. Porque a partir de que él hizo este ritual comenzaron a haber muchos testimonios de vista, de visiones, de avistamientos, Que no antes- paranormales, sino de ovnis o de, Abducciones. más que abducciones y ovnis, de seres grises, de cabeza alargada, de ojos grandes, que por eso les comento, busquen quién es Aiwass y Ajá. en los comentarios, o sea, un poco la correlación, nadie se ha profundizado en ver realmente cómo, pero sí es curioso que después de que él tiene el registro de este ritual, comenzaron los avistamientos en toda esta zona. Así es. Y otro de los rituales también muy famosos que hizo, lo hizo en Escocia, en un lago donde él tenía una casa que creo que, bueno, no sé si ya la vendió, pero el último que supe que era dueño de allí era uno de Led Zeppelin. Pero bueno, el punto es de que es una casa tenebrosa, pero enfrente hay un lago muy famoso de Escocia, donde después de que hizo este ritual, pues ya sabrán que hay en ese lago también. Nessie. Así es, o sea, es muy correlación, pero se habla de quizás fue el momento y lugar adecuado, quizás simplemente la Vox Populi, o quizás como siempre Crowley, amante de todo el teatro, le gustaba sumarse a cosas Robert que ya Plant. existían. Ujú. Pero bueno, el punto es Por eso esto, estoy lenta. la carga energética que puede estar impregnada en cualquiera de los lugares. Entonces volvemos al punto del No, sí, programa. Jimmy Page tenía razón. Es en el punto que estamos susceptibles y estamos
a pesar de que nosotros nos sentimos que estamos acostados y que no estamos haciendo nada, nuestro inconsciente o nuestro mismo ser en cuestiones más metafísicas está trabajando a todo lo que da. Claro. En cuestiones de ocultismo es cuando nosotros entendemos que nos podemos desprender y hacemos los viajes astrales. Esto ya es una situación complicada que en su momento hablaremos, pero el resumen cuál es, que nosotros nos desprendemos del cuerpo y en ese momento somos conscientes de los que ya están entrenados, digamos, en esto del entorno y podemos comenzar a ver otras cosas, otras personas, otros interactuar lugares, con esas cosas. Pero muchas veces no sabemos que lo estamos haciendo, entonces entramos en un mundo de sombras que nosotros creemos que seguimos ahí porque nos vemos, entonces como en un abismo, que no sabemos qué es real y qué no, pero todo alrededor nos puede percibir de la misma manera. Sí. Tenemos suerte si lo hacemos y no pasa nada, pero siempre están acechándonos. De hecho, ni tampoco. La serie de Sabrina de Netflix ya tiene como unos 5 años, 4, ¿no? Algo así. Sí. Hablan de eso, y la menciono porque pues fue popular, mucha cultura pop, pero mencionan esto, cuando ella se desprendía de su cuerpo tenía que hacerlo en tiempos muy rápidos y muy lugares establecidos porque no podía dejar mucho su cuerpo, porque quedara vulnerable para que todos estos seres, pues en primera la dañaran allá, o en segunda se adquirieran de su cuerpo. Sí, de hecho aparecían muchos pajaritos. Y de hecho es un tema común eso del el cuerpo robado mientras duermes, ¿no? No solo en la literatura, sino en los mitos también. O sea, al final del día una persona puede dejar de ser ella misma porque alguien más entra en su cuerpo. De hecho, si no me equivoco, estoy confundiendo los términos, ahí ayúdenos en los comentarios. Ahí el término científico, médico, no es que lo era, pero era como lo que se acuñaba en esos tiempos, época victoriana, ya sabrán, se les decían los lunáticos. Aquellas personas que durante el sueño, de alguna forma al despertar ya no estaban dentro de sí mismos, por decirlo de alguna manera. Que digamos que durmieron bien, pero al despertar ya su sinapsis cerebral ya no funcionaba de la misma manera y habían quedado en el viaje, digamos. Pero no había registros de que usaran drogas o cosas así, simplemente habían cambiado de un día para otro y se les conocía como los lunáticos, aquellos que ya no parecían que eran los mismos. Y de hecho, evidentemente allí desde la palabra podemos ver la relación con la noche, la luna. Pero es muy interesante porque al final del día, incluso antes de eso, volvemos al punto, ¿no? Esta gente que también decían que dormía, soñaba y de pronto se quedaba dormida y nunca despertaba. Es un tema también esa idea como de, es que te puedes perder en el sueño. Entonces, ya sea que regreses o no, siempre es ese peligro, ¿no? De cuando por ejemplo, estás... también la muerte de cuna. Bueno, claro. En todos estos riesgos, más allá de lo médico, ¿qué podemos también hacer para protegernos? Yo creo que una parte también esencial es conocer nuestros sueños. O sea, yo creo que de entrada, o sea, el paso quizás 1, pues aprende realmente a tener una noción de que estás soñando. Sí, eso es muy padre, porque ya después cuando estás en la pesadilla y dices, no, esto estoy soñando. Exacto. O sea, de entrada, sí, puedes hacerlo. Ya puedes volar, ya puedes hacer... O hasta puedes simplemente despertar y decir, no, esto es una pesadilla, ya no quiero estar aquí. Ya me voy. Y te despiertas. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Una parte que, pues, yo les recomiendo como un paso muy básico. Escriban sus sueños cuando los recuerden. Concéntrense un poquito al despertar en el sueño y traten de escribirlo, y eso poquito a poco les va a generar una conciencia del sueño. ¿Por qué? Les podría explicar desde muchos ángulos, pero es complicado, toma mucho tiempo. Pero básicamente es por esto. Porque en el momento que tú asumes ese papel del sueño como algo real, tú mismo ya estás convirtiéndolo en la realidad. Volvemos a lo mismo. La creencia crea cierta realidad. Entonces, cuando tú lo plasmas en el papel, por decirlo así, ya lo estás volviendo también real. Pero también porque estás entrenando a tu mente a que sea consciente de las cosas que sueña, si lo quieren ver desde esta otra perspectiva. Otra cosa, pues si ven algo que en el sueño está raro, pues traten, ya que tengan más control, pues de no interactuar con ello. Pero por suerte tenemos a alguien que tiene rituales pues más chidos, que es por supuesto el señor Raúl. Usted tiene al final de cuentas
el punto final, su verdad, porque a fin de cuentas lo que hemos estado mencionando, si bien son generalidades, cada uno es una representación de lo que tenemos ahí dentro, o de lo que queremos, o muchas veces no queremos escuchar, pero lo sabemos. Ajá. Entonces, a partir de los sueños o de estos terrores nocturnos es como podemos manifestarlo. Así que, ¿con qué queremos concluir? Que nos compartan sus rituales antes de dormir, qué hacen ellos para poder tener estos sueños tranquilos. Hay gente que medita, hay gente que pone inciensos, si hacen caso a alguno. Yo tengo uno también de poner una veladora abajo de donde duermes, y cuando tengas una pesadilla, al día siguiente enciendes la veladora. Qué bueno que aclaraste, porque por un momento yo pensé que eso suena a un riesgo de incendio. No, una veladora apagada bajo la cama. Y al día, por eso es bueno. Si ustedes tienen un ritual para dormir y dormir mejor y evitar estos errores nocturnos, también que nos lo compartan ahí los galenitos, vamos a estar leyéndolos todos. También, si quieren, cuéntenos sus terrores, cuéntenos cuál ha sido su peor sueños. Pesadilla, cuál ha sido el momento donde se despertaron queriendo que ya, o sea, se acabara, porque pues también, al final de cuentas, eso es el terror nocturno. Y pues esto ha sido todo en este episodio de Terror Galénico. Recuerden, historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, también en Instagram y TikTok. Corran la voz, usen el hashtag Terror Galénico. Y vamos a tener si algunas... no lo son aún, únanse al club de fans, por favor, Sí. sean galenitos. Y vamos a tener algunas cápsulas también un poquito especiales, entonces manténganlo pendiente en las redes sociales como TikTok e Instagram, que son más pequeñas. Vamos a tener ahí algo especial para ustedes. Y recuerden, Terror Galénico, una línea de ayuda para aquellos que sufren del terror galénico. Galénico.